Buenas noches. El tesoro de hoy. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Lucas 5:24. Oremos. Padre mío, te damos gracias por tu palabra, por tu amor para con nosotros, por habernos rescatado, por comprarnos con tu sangre, haber clavado todos nuestros pecados allá en la cruz sin merecerlo. Te damos infinitas gracias por ese regalo tan precioso y te suplicamos que podamos disfrutar de tu palabra y de este tiempo que vamos a tener escudriñando Lucas. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy el título para esta semana es Si quieres. Y dice así la autora. Por más que yo lo desee, no podremos internarnos en cada segmento de Lucas, de modo que estoy orando a Dios para extraer específicamente los preceptos que son fundamentales para que logremos los propósitos que Él tiene para nosotras. Si paso por alto un pasaje que esperaba que estudiáramos a fondo, intérnese en él de todos modos y pídale a Dios que lo guíe o la guíe. A Él solo le interesa hablar personalmente con cada una de nosotras. El pasaje de hoy incluye dos milagros de sanidad. Cualquiera de ellos podría darnos toneladas de enseñanzas, pero el segundo presenta conceptos tan vitales que no podemos pasarlos por alto. Estaremos unos minutos estudiando el primero para después pasar al estudio de hoy. Vamos a leer Lucas 5 del 12 al 16. Lucas 5. Del 12 al 16. Dice así: Jesús sana a un leproso. Sucedió que él, estando en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino: Ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Cómo describiríamos ese acercamiento del leproso? Ese acercamiento fue lleno de humildad. Dice así la autora: lo interesante es que el acercamiento del leproso revela más sobre Dios y sus complejos caminos que lo que él posiblemente tenía en mente. Él solo quería ser sanado, pero el medio por el cual buscó su sanidad subraya el aspecto fundamental de la sanidad física. Observemos primero que el leproso se acercó humildemente a Cristo con fe absoluta. ¿Puedes limpiarme? El leproso estaba convencido de que Jesús poseía todo el poder necesario. No tenía dudas de que Cristo podía sanarlo, solo que no sabía si quería hacerlo, lo cual nos lleva a un segundo aspecto. El leproso también comprendió que había otro aspecto en juego. ¿Era la voluntad de Dios esa sanidad? Señor, si quieres. La palabra quieres es en griego telo, implica voluntad activa y propósito. Desear, es decir, tener en mente, tener el propósito de, tener intención de seguir el deseo de la persona hasta su ejecución. La palabra más importante en esta definición es propósito. Básicamente, el leproso estaba diciendo: Señor, no tengo dudas de que posees el poder necesario para sanarme. Si tú en tu sabiduría y tu plan ves un propósito en ello, por favor, hazlo. Y dice la autora: creo con todo mi corazón que un propósito eterno es el tema central que está presente en el hecho de si Dios sana o no la enfermedad física de un cristiano que cree. Vamos a ver Mateo 9:28.
Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Y lo pide. Ver Santiago 4:12. Santiago 4:2 dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aunque no pretendo entender cómo o por qué algunas enfermedades pueden servir más a un propósito eterno que su sanidad, mientras que algunas sanidades sirven más a un propósito que la enfermedad. Por tanto, de ninguna manera, dice la autora, deseo minimizar todo lo que implica una sanidad física. Como puedes ver, no puedo imaginar para qué propósito puede servir algunas enfermedades o muertes prematuras, pero después de años de amar y de intentar conocer a Dios, confío en quien Él es, aunque no tenga idea de qué es lo que está haciendo. Por sobre todas las cosas, creo que Dios siempre tiene un propósito para toda decisión que toma. ¿En qué te pareces al leproso? ¿Estás convencido de que Dios puede hacer cualquier cosa y está buscando también un propósito en todas las cosas? De ser así, en las situaciones difíciles que atravesamos, ¿cómo completarías esta frase? Señor, si quieres, puedes. Y voy a compartirles lo que escribí en el 2005 y lo que el Señor ha hecho en todo este tiempo. En el 2005 yo escribí, Señor, si quieres, puedes sanar a Héctor Andrés totalmente. Él estaba todavía en el tratamiento para las adicciones en este centro cristiano y hoy en día, gracias al Señor, él está libre de la adicción de las drogas y el alcohol. Y luego escribí, úsanos en tu obra. Nunca imaginé que pudiéramos estar algún día en Phoenix sirviendo en su obra. En ese momento, en el 2005. 2005. Y luego le escribo, danos otro trabajo. Otro trabajo. Y el Señor nos proveyó trabajo a los dos. Primero a Héctor y luego a mí aquí en Phoenix, Arizona, en donde él trabajó 13 años y yo ya llevo 15. Increíble. Así es Dios. Y dice la autora, no pierdas las esperanzas. Mientras este continúe siendo el deseo de tu corazón, lo único que tienes que hacer es acercarte a Cristo como lo hizo el leproso, haciendo humildemente su pedido y buscando los propósitos de Dios para tu vida. Si estos conceptos son extremadamente importantes, en este momento medita sobre ellos y puedes terminar la lección de hoy. Sin embargo, permite que Dios continúe hablándote, aunque ahora pasemos al otro pasaje. Recuerde que no tienes por qué detenerte. Simplemente continúa con Dios hasta donde Él te lleve en cada estudio. Entonces, el pasaje siguiente es Lucas 5 del 17 al 26. Y pregunta la autora, ¿quiénes escuchaban a Jesús que son identificados en el versículo 17? Vamos a poner atención, Lucas 5, 17, 26. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados.
Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Entonces, ¿quiénes estaban? Los fariseos y los doctores de la ley. No, dice la autora, no pases por alto las siguientes palabras tan interesantes: y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Qué significan estas palabras? ¿Crees que alguna vez le faltó poder a Cristo para sanar? No, creo que era su deseo manifestar su poder sanador. Era su deseo. En Lucas 5:20 dice que Jesús vio la fe del paralítico y sus amigos. ¿Cómo demostraron ellos su fe? Lo metieron, lo insertaron por dentro del tejado y lo pusieron exactamente enfrente del Señor. ¿Qué tipo de conflicto se produjo? Eh, pues hubo discusión con los fariseos sobre su autoridad para perdonar pecados. De este relato surgen dos conceptos. Estudia cada uno de ellos conmigo. El poder del Señor. Espero que la pregunta que le hice anteriormente sobre el hecho de que el poder del Señor estaba presente en realidad lo haya hecho pensar. Un buen estudiante no teme hacer preguntas y explorar pasajes que planteen retos. Esta afirmación hace que nos preguntemos si existió alguna ocasión en que Cristo no tuviera poder para sanar a los enfermos. Ahondar en el idioma original nos da una clave para comprender esta afirmación. La palabra que se traduce como poder en ella es dunamis, que quiere decir poder, especialmente poder para lograr. Otra palabra griega que suele traducirse como poder, fortaleza o fuerza en la Biblia es iskus. Esta palabra nos ayudará a comprender lo que dunamis no es. Por contraste, icus hace énfasis en la realidad del poder, no necesariamente en el logro. Iscus expresa el hecho de que Dios posee poder divino. Dunamis expresa la aplicación de ese poder divino en la tierra. Dunamis es icus, divino aplicado para lograr un resultado terrenal. Vamos a asegurarnos de que comprendiste el concepto. Entonces, en tus propias palabras, ¿qué es icus? Es el poder de deseo de hacerlo realidad. Y dunamis es el poder en sí, en este caso de la sanidad. Vamos a leer de nuevo Lucas 5:17. Entonces, dice la autora, Lucas 5:17, que dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Dice la autora. Espero que haya captado la inferencia de que Cristo estaba preparado y dispuesto a aplicar su iscus para lograr dunamis, una sanidad ese día. Cristo sanó muchas veces, pero lo que quiero decir es que en ciertos casos la sanidad tenía propósitos mucho más específicos. Podemos organizarlo de esta manera. Cristo siempre puede. La mayoría de las veces también está dispuesto. Algunas veces está más dispuesto, está totalmente decidido. Este nuevo concepto hace que la escena con el paralítico sea aún más provocativa. ¿Recuerda quiénes estaban presentes? La versión de King James
de la Biblia presenta una variante muy interesante que cambia por completo la atmósfera. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanarlos. Lea de nuevo la última palabra de esta oración, sanarlos. El pronombre se refiere a lo que había sido identificado en las frases anteriores. El poder del Señor estaba en él para sanar a los fariseos y a los doctores de la ley y a cualquier otra persona que cayera bajo el poder del Espíritu Santo en ese lugar. Cristo no había venido solo para sanar a los que estaban enfermos físicamente, vino a sanar a los que estaban enfermos de pecado. Podemos estar seguros de ello, dado la naturaleza del conflicto que se produjo después. Ahora continuamos con el siguiente concepto, la autoridad del Señor. ¿Le gusta imaginarse al paralítico siendo bajado por el hueco en el techo de esa casa llena de gente? ¿Cuándo fue la última vez que sucedió algo que lo distrajo terriblemente mientras estaba escuchando el sermón? Imagine a los fariseos tratando de guardar la compostura mientras el techo se les caía encima. ¿Cuánto tiempo cree que esperaron antes de levantar la vista? ¿No lo hace sonreír el solo pensarlo? Entonces, imaginemos al paralítico descendiendo en medio de ese grupo de notables como una marioneta sostenida por una cuerda. Puede estar bastante seguro de que el olor de un hombre que no podía bañarse por sí solo no sería bien recibido. En su cultura, los enfermos o débiles crónicos por lo general eran además desgastados y pobres crónicos. ¡Qué contraste de caracteres! Delante de sus distinguidos ojos, el paralítico cayó pesadamente sobre su camastro justo donde estaba Jesús. Lucas no registró conversación alguna entre el médico y el paciente. Cristo no estudió su historia clínica ni le tomó el pulso. Lo único que comprobó fue la señal vital de la fe que volaba. ¿Cómo programó Cristo la sanidad al paralítico en el versículo 20? Hombre, tus pecados te son perdonados. Otro pasaje problemático. Ahora Cristo quiere decir con esto que toda enfermedad es el resultado directo del pecado. Lea Juan 9:1-3. Juan 9:1-3. Juan 9:1-3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchos en esa antigua cultura suponían que las enfermedades o incapacidad crónica estaban relacionadas de alguna manera con el pecado. ¿Cómo refuta una comparación entre Juan 9:13 y Lucas 5:20-24 algunas de estas respuestas fáciles a nuestro uso de palabras siempre y nunca? No, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La única relación absoluta entre el pecado y las enfermedades físicas es que vivimos en un mundo caído. Suponemos, basándonos en las escrituras, que los problemas como las enfermedades y la pobreza son el resultado de la caída original en el pecado. Más allá de eso, no podemos suponer nada. Algunas veces Cristo hace énfasis en el perdón de pecados cuando sanaba y otras no. En uno de nuestros dos pasajes de Lucas 5, Cristo planteó el tema del perdón de pecados, el paralítico, pero en el otro, el leproso, no lo hizo. Ningún evangelio registra que Cristo haya dicho al leproso que dejara atrás su vida de pecado. Quizá lo más seguro es suponer que algunas veces el pecado tenía mucho que ver y otras veces no. Es obvio que Cristo
tenía algo muy importante que decir con respecto a la sanidad y el perdón de pecados. En Lucas 5, 17, 26. Sea que el pecado le haya causado una enfermedad alguna vez o no, no podríamos decir que todos hemos estado paralizados en cierto sentido alguna vez. Una situación relacionada con el pecado en mi vida literalmente me tenía paralizada de temor, dice la autora. ¿Quieres saber cómo encontré la sanidad y comencé a caminar como una creyente sana otra vez? Finalmente escuché decir a Cristo: amiga mía, tus pecados te son perdonados. Y acepté su regalo de gracia. El perdón de Cristo hizo que por fin fuera sanada del temor que me tenía atrapada y era consecuencia del pecado. ¿Cuál es tu caso? ¿Alguna vez el pecado te ha paralizado? Bueno, medita en eso. Durante el resto de nuestro estudio nos concentraremos en la declaración de Cristo al paralítico en el versículo 24. Y a ti te digo, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo que vamos a comentar fue muy vital para mí después de un inesperado y angustioso desvío en el pecado hace muchos años. Yo estaría aún paralizada si no hubiera sido por la verdad que Dios me mostró exactamente en este mismo pasaje. Quisiera decirle que ¿qué fue lo que me enseñó? Jesús vino como Hijo del Hombre para rescatarnos de la lucha del hombre. Cristo no solo es el Hijo de Dios, sino también el Hijo del Hombre. Él vino a compartir nuestra lucha para poder salvar nuestras vidas. Nosotros tenemos un problema de pecado. No podemos ayudarnos a nosotros mismos. Dado un determinado conjunto de circunstancias y un estado mental equivocado, cada uno de nosotros es capaz de hacer cualquier cosa. Aunque pudiéramos poner nuestra vida exterior bajo un control perfecto y legalista, es probable que nos pudriéramos por dentro por el horroroso pecado del orgullo. Enfrentémoslo. Con tiempo suficiente, circunstancias y oportunidades adecuadas, todos somos desastrosos, pero Jesús vino como el Hijo del Hombre. Aleluya. Deleites en Hebreos 4, 16, 14, 16. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué palabras tan hermosas. Si quieres, es el título de esta semana. Permitamos al Señor que Él pueda obrar en nuestras vidas cuando dejemos el orgullo y apliquemos la humildad. Que Dios las bendiga. Nos hablamos el miércoles.